Bien, buenos días. Bueno, hoy pudimos continuar con las clases del curso de terapia intensiva. Habíamos tenido algunas dificultades, pero bueno, siempre estamos para adelante y tratando de aprender cosas nuevas, ¿no? Eh, bueno, mi nombre es Miguel Peñarrocha, ya nos conocemos igual, ya estamos. Hoy es la cuarta clase del curso. El tema, accesos vasculares. Bien. ¿Qué saben ustedes de accesos vasculares? ¿Cómo lo definirían ahora si lo tienen que definir? Y no estoy hablando de un acceso vascular, de una terapia intensiva donde es central, sino estoy hablando de cualquier acceso vascular. ¿Se animan a definirlo? Una vía de administración. Bien, bien. Ahí si tuviera un pizarrón, yo escribiría vía de administración. Haríamos como una especie de lluvia de ideas. Tiren ideas, vayan tirando palabras. Hay vía de administración, ¿qué más? Ahí hay una palabrita que la estoy Plan de remarcando. hidratación parenteral. Bien, plan de hidratación parenteral. En cierto modo es un acceso, es el ingreso a un vaso. Puede ser una vena, ¿no? Una vena periférica, una vena central, ¿sí? Venas periféricas después las vamos a ir viendo, las vías centrales también las vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Ingresamos ahí y a través del ingreso puede ser a través de un tipo de catéter, como un Avocat, puede ser un catéter central, y a partir de ahí vamos a ingresar medicación, como había dicho Martín, vamos a ingresar medicación, vamos a ingresar líquido también a través de un PHP, plan de hidratación parenteral, ¿sí? Bien, acá tenemos, ¿no? Acceso venoso periférico. La canulación de una vena periférica está indicada en casos de terapia endovenosa poco agresiva y de corta duración, cuando no requiere mucho tiempo de tratamiento. Eh, Más o menos, supongamos, 24, 48, 72 horas de tratamiento, podemos usar una vía periférica, ¿sí? Ahí surge otro dilema, ¿no? ¿Cuándo vamos a colocar una vía periférica y cuándo una central? En un tratamiento de corta duración, una vía periférica. De mediana duración, una vía central. Pero hay momentos donde tenemos que pasar drogas muy complejas, drogas vasoactivas, que requieren una vena, la canalización de una vena central, ¿sí? Ahí ya podríamos hablar de inotrópicos también, ¿sí? Como dopamina. O sea, eh, licenciado, que por ejemplo, cuando sean medicaciones muy irritantes o que tiene que recibir mucha cantidad, tenemos claro, que usar una central, digamos. una vía central, sí, sí. El tema que igualmente la vía central no la colocamos nosotros como enfermeros, pero sí asistimos, sí tenemos que saber medianamente los materiales que vamos a utilizar, ¿sí? Cómo se hace el procedimiento, tenemos que saber cómo son los cuidados también de la vía central, ¿sí? Y la vía periférica lo que tiene de interesante es que lo hacemos nosotros. Y prácticamente les diría que enfermería somos los que mejor capacitados estamos para colocar una vía periférica, ¿sí? Estamos mejor capacitados porque lo hacemos todo el tiempo, lo hacemos nosotros. No viene otro profesional a colocar la vía periférica por nosotros. Es más, si no lo podemos colocar nosotros, porque a veces pasa que no se puede colocar, no se intenta porque el paciente está deshidratado o porque tiene alguna alteración vascular que disminuye, o por tratamientos previos que haya tenido, tratamientos como quimioterapia, pacientes que se han pinchado mucho por otros tratamientos antibióticos o otro tratamiento medicamentoso. Entonces llega un punto que al no tener vías periféricas hay que pasar a lo que es la colocación de la vía central, ¿sí? Bien, entonces ya hablábamos de terapias endovenosas, poco agresivas y de corta duración. Ahí va a hablar alguien, ¿sí? Bueno, después cuando quieran hablar, hablen, no hay problema. Ahí, Galaxy A30s, ¿quería decir algo? Buen día, profesor. Disculpe, Buen entré día, ¿cómo tarde. está? ¿Bien? Bien, bien, bien. Estoy en la clase. Recién ingresé, perdón. Ah, no, está bien, está bien.
Bárbaro, ahí seguimos entonces. Bueno, se recomienda utilizar un acceso venoso central cuando se precise mantener una vía venosa durante más de 6 días, ¿sí? Eh, a veces, bueno, depende de la medicación también, ¿no? Si tenemos una vía periférica, después de las 72 horas, ya empieza a tener algunas complicaciones. Puede tener flebitis, que sería la infección de la vena, ¿sí? La inflamación, pérdida de permeabilidad, extravasación, ¿sí? Acuérdense que la flebitis puede ser química o física, ¿sí? Química, ¿por qué? Por el tipo de medicación que le pasamos, va a producir una lesión y ya va a ser poco viable esa vía, ¿sí? Mecánica, cuando intentamos colocar un catéter endovenoso que es de un calibre demasiado grande respecto de la vena del paciente, ¿sí? Entonces vamos a terminar produciendo una lesión. Siempre tenemos que tener en consideración eso, porque si hacemos una mala técnica de colocación sin los requerimientos adecuados, como una boca de tamaño, un catéter venoso de tamaño demasiado grande respecto de la vena, vamos a producir una lesión, ¿sí? Si no utilizamos guantes, si no realizamos la asepsia adecuada, también vamos a producir un tipo de lesión. Y esa vena que podría haber durado 48 horas, 72 máximo, tenemos que estar cambiándola antes porque hemos producido una lesión. Que si bien la vía es permeable, no es permeable, o sea, es permeable sí, pero no se puede mantener en el tiempo la durabilidad de la misma, la duración de la misma. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bárbaro. Si ustedes tienen una experiencia propia que les ha ocurrido algo de esto, vayan comentando, ¿sí? Bien. Por ejemplo, una compañera una vez dejó, profesor, Sí, eh, dejó el suero infiltrado. sí. Y bueno, sí, pasa, eso es una función de enfermería dentro de los accesos venosos periféricos que tenemos que estar controlando todo el tiempo, ¿no? No tenemos que dejar una vía infiltrada. ¿Cuáles son los signos que observamos nosotros de una infiltración de una vía? ¿Qué podemos llegar a observar para Hay decir, inflamación. bien, inflamación, que le llamamos edema, calor, cambio de coloración, ¿sí? Dolor también, ¿sí? Todo eso tenemos que ir observando todo el tiempo en el paciente. Tenemos que ir palpando alrededor del sitio de punción para ver si no hay algún tipo de inflamación, si no presenta dolor, verificar si la vía tiene retorno también, ¿sí? Estos son cuidados básicos de enfermería. Antes, que bueno, en algunos hospitales, corríjanme ustedes si me equivoco, se sigue usando cinta para tapar el acceso, para cuidarlo de que no se infecte, le ponemos cinta arriba, se le puede poner una gasita tipo pantalón, no sé si la conocen, la gasita pantalón. Sí, sí. Bien, se le coloca la gasita pantalón y arriba se le pone cinta hipoalérgica para que no dañe, para que no produzca algún otro tipo de lesión sobreagregada. Bien, eso es una forma. Después, con el tiempo, ha ido cambiando un poco todo y se utiliza, que lo hemos visto en algún momento, el famoso Tegader. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en una de las charlas? Sí, yo, por ejemplo, licenciado en el hospital público no lo he visto, sí lo he visto en las vías centrales. Pero, por Claro, ejemplo, yo sí, la semana pasada fui a llevar un currículum ahí a una clínica privada bueno, me lo recibió una amiga y entré ahí a terapia sí. y tenían, sí, le ponían en tanto las vías periféricas como centrales el Tergadem. Ah, bueno, bien. Pero en terapia habría que ver, esa es una clínica igualmente. Hay que ver en el hospital público. Usted me dice que no. Yo por lo poco que conozco, va, poco, ya hace años que trabajo en un hospital público, usábamos hasta hace poco cinta. ¿Qué pasaba? Usábamos Tegader cuando algún compañero podía llegar a traer algo de alguna clínica privada, ¿sí? O porque, bueno, se decidía alguna compra entre los enfermeros del servicio, pero si no, no teníamos. El Tegader lo que ayuda es a observar el sitio de punción, si hay inflamación, si hay calor, bueno, si se ha desplazado el AVOCAT de alguna forma, todo eso ayuda un montón. Entonces, Protege también, tenemos... ¿no, profesor? ¿Cómo?
protege también, ¿no? Protege De la también, sí, impacto. sí. Sí, el único inconveniente que yo lo veía y a mí como que no me convencía, porque es como que soy viejo ya en enfermería, es como que yo decía, y más en pediatría, que corría riesgo de que se retire accidentalmente, mucho más fácil, porque era más difícil fijarlo. Porque si yo le pongo Tegader y después arriba le pongo cintas por todos lados para que no se salga, para que no se desprenda, estoy en la misma situación. O sea, sigo teniendo el problema que por más que le ponga Tegader, le pongo cinta arriba, no voy a visualizarlo, ¿sí? Entonces ya la fijación es más complicada porque se pone apenas cinta para permitir que se visualice el sitio de punción. ¿Se entiende ese punto, no? Sí, Ustedes sí. díganme si no se entiende, busco la vuelta para explicarlo de otra forma. Profe, Sí. yo. ¿Y dónde colocaría la cinta hipoalergénica? ¿Arriba del punto de inserción de la boca? No, porque ¿O arriba del...? si usted coloca la cinta justo arriba del punto de inserción, teniendo el Tegader, ¿no? Va a tapar el sitio de punción. Claro, pero no, Entonces sí. no cumpliría Como la usted, función. claro. Yo en un trabajo usan Tegader, Sí, pero en el hospital, como mencionó recién, no. Entonces, claro. ¿cómo lo haría en un hospital? Bueno, Si en el me toca hospital trabajar en un hospital. le ponemos cinta, le ponemos la gasita pantalón. Si no tenemos gasita pantalón, Ah, cortamos una gasa y la hacemos pantalón. Se ubican, como digo eso. Si no lo sí. entienden, díganme y trato de hacer un gráfico acá. Me fijo cómo se hace y lo grafico, lo dibujo, ¿sí? ¿Se entiende o no? Ujú. Yo sí Entonces, entendí que corta la cortamos gasita. gasita pantalón. eh, Arriba de esa gasita pantalón le ponemos otra gasita y ahí recién ponemos cinta. Ah, Ahí Vero dice, en el Clínicas solo vía central tienen Tegader. Bien, bien. Bueno, es como para tener en cuenta, ¿no? Para ir viendo el manejo de distintas instituciones también, del ámbito privado, ámbito público, ¿sí? A ver, me perdí. Ah, acá está. Bien, venas de las extremidades superiores. Tenemos en el dorso de la mano hay una serie de venas que nacen de las venas digitales. En la parte externa se localiza una vena gruesa, la vena radial superficial, que asciende lateralmente por el antebrazo hasta la fosa antecubital, donde se une a la vena cefálica media para formar la vena cefálica. Y a todo esto, o sea, toda esa explicación viene a colación de este gráfico, ¿sí? Vieron, acá tenemos la vena cefálica, ¿no? Acá tenemos la vena axilar, obviamente a la altura de la axila, ¿sí? La vena basílica. ¿Lo van viendo, no, el gráfico? Cefálica media, ahí que sería Sí, profe, se antecubital, ve. ¿sí? En la región cubital, del pliegue. Basílica media, de este lado que sería del lado del dedo pulgar, tenemos la radial, ¿sí? Del otro lado tenemos la vena cubital. Esto como para que tengamos una idea cuál es la anatomía eh, de las venas también. A veces pasa que queremos, no sé si les habrá pasado en su experiencia, de querer colocar una vía y que no palpan nada, no sienten nada, no ven nada. ¿Les pasó? Sí, sí. Es, sí. eso ocurre muchas veces en pacientes que tienen un índice de masa corporal elevado, eh, con mucha grasa, entonces es como que es un poquito más complicado, ¿sí? A veces hay pacientes que no tienen ese índice de masa corporal elevado, pero están desnutridos, están deshidratados, entonces también se dificulta la observación de las venas, ¿sí? La observación y la palpación. Muchas veces no observamos la vena, pero las palpamos, ¿sí? Entonces tenemos que guiarnos por todos los sentidos. Enfermería se tiene que guiar por todos los sentidos. La observación, la palpación, por todo, ¿sí? El tacto, todo eso nos ayuda a nosotros. Y muchas veces, bueno, en pediatría también, en pediatría es mucho más difícil eh, por estas cuestiones, que el niño es más difícil de palpar, las venas, no se siente, es todo más pequeño, y sobre eso está el tema de que se mueven para todos lados. Hay que contenerlos de otra forma, ¿sí? Quizás con el adulto a veces le dicen, le voy a hacer un pinchacito, no se mueva,
medianamente le sostienen el brazo y ya está. Siempre que esté lúcido. Cuando el paciente no está lúcido no pasaría eso. Bien, después tenemos las venas de las extremidades inferiores. La vena safena larga se forma a partir de una serie de ramificaciones venosas que provienen del arco venoso dorsal del pie. Bien, acá tenemos de las extremidades inferiores las venas superficiales. Acá tenemos de este lado la vena safena mayor. Acá, bueno, el arco plantar, ¿no? Vieron que se forma, hace esta curvatura que es un arco, ¿sí? Y de ahí, bueno, viene la vena safena. Generalmente no se utilizan estas venas para colocar una vía periférica. En el adulto se dice que produce trombosis venosa profunda como complicación, por eso se trata de evitar las venas de los miembros inferiores. Por eso se utiliza las venas de los miembros superiores, ¿sí? En los niños, a partir de que empiecen a caminar, tampoco se estarían utilizando accesos venosos en miembros inferiores. Bien, vamos a seguir un poquito más abajo. Bien, vena yugular externa. Ahí empezamos a llegar un poquito la parte de arriba, que es más bien más central, ¿no? La yugular externa se forma debajo de la oreja, desciende a lo largo del esternocleidomastoideo, perfora la fascia del cuello y finaliza en la vena subclavia. Con esta explicación la vemos graficada para darle mayor explicación, ¿sí? Mayor y mejor explicación. Vieron, acá tenemos la vena yugular externa, está la vena yugular interna, a la altura del cuello, ¿no? Vena vertebral, vena subclavia, acá, ¿sí? Lo van viendo, ¿no? Vena cava superior, es la que desciende y entra al corazón, ¿sí? Más abajo estaría, si acá está el corazón, más abajo estaría la vena cava inferior. Bien. Estos son como sitios de inserción de catéteres venosos, ¿sí? Ya este sería más bien central, lo mismo que la vena subclavia. Y el esternocleidomastoideo es el músculo del cuello. Si se toman el cuello, se agarran del cuello del lado externo, van a tocar el músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Lo han escuchado en anatomía, ¿no? Cuando vieron anatomía o biología, depende de dónde estudiaron. Sí, sí, actúa Bárbaro, también en la palanca de primer grado también. bárbaro, perfecto. Bien, acá tenemos otro gráfico un poco más claro y lo que podemos observar acá es la vena subclavia, ¿vieron? Está acá, la vena subclavia, la yugular interna, la yugular externa, ¿sí? La subclavia derecha en este caso. Acá está el catéter, fíjense que es un catéter de 2 luces, y la vena cava superior, por donde ingresa el catéter. Después vamos a ir viendo un poquito más complejo esto. Esto vieron que siempre vamos o por lo menos trato de organizar las clases así, de simple a complejo. Ya nos estamos metiendo en lo que es una vía central. Empezamos con la vía periférica, ahora nos estamos metiendo en lo que es una vía central. Bien, técnicas de punción de las venas de las extremidades. Explicar el procedimiento al paciente, eso siempre, ante todo hay que explicarle al paciente lo que se le va a hacer, lavado de manos, colocación de barbijo, guantes estériles, aplicar un torniquete 10 centímetros por encima del sitio de punción. Buscamos el sitio de punción, nunca ponemos el torniquete pegado a ese sitio de punción, siempre le damos un margen, pueden ser entre 5 o 10 centímetros, ¿sí? Localizar la vena, realizar la asepsia de la superficie del sitio de punción, punzar con el bisel dirigido hacia arriba. Cuando hacemos la asepsia, se hace en forma espiralada, ¿sí? Circular de adentro para afuera. ¿Ven el mouse, el cursor? ¿Lo ven? ¿Ahí en la pantalla o no? Sí, 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 Hacen sí. este movimiento, ¿ven? Así. Espiralada, de adentro para afuera y descarta. Bien. Técnicas de punción de las venas de las extremidades. Continuamos. Notar el retorno venoso o hacer progresar el catéter a través de la aguja. Si han colocado una boca, saben que, bueno, bisel para arriba, ingresa el catéter venoso. Cuando ven que la cámara
ingresan apenas, no ingresan todo el catéter, porque si ingresan todo el catéter de golpe, con el mandril incluido, lo que pueden llegar a hacer es una perforación o lo que se llama extravasación de la vena, ¿sí? Entonces ingresan la puntita un poquito más, notan que la cámara se empieza a llenar de sangre y ahí empiezan a progresar el catéter a medida que empiezan a retirar el mandril. Lo hacen en un movimiento, en un único movimiento. Es decir, mientras progresa la parte del teflón, retiran el mandril, ¿sí? No lo hagan, como yo les dije, todo de una porque van a perforar la vena. Bien, una vez ingresaron, retiran el torniquete y la aguja, conectan el equipo de infusión, cubrir el punto de punción con un apósito estéril, registrar en la hoja de enfermería. Una vez terminaron de colocar el Avocat, en pediatría lo que hacemos, ya el mandril ya está casi salido, ¿no? Colocamos una cintita cubriendo el sitio de punción, agarrando el teflón, el Avocat, ¿sí? Y después retiramos y colocamos. ¿Por qué hacemos eso en pediatría y no en adulto? Porque el niño, el pediátrico, enseguida mueve el brazo y terminamos perdiendo la vía porque se la termina sacando. Bien, acá tenemos otra imagen más con la visualización de las venas, ¿sí? Bueno, tejido muscular del bíceps, vena cefálica, ahí se puede ver, vena media del codo, vena basílica, ¿sí? Del otro lado tenemos la vena mediana del codo, vena cefálica, fosa cubital y la vena cefálica. Bien, ventajas de la punción periférica: es una técnica fácil de dominar, con el tiempo vamos agarrando una pericia, una experticia en esa técnica. No quiere decir que porque tengamos 20 años de enfermeros vamos a ir y vamos a colocar cualquier vía, porque a veces, y depende del paciente y depende de las condiciones, es más difícil un paciente que otro. No son todos los pacientes iguales. A veces nos cuesta mucho, a veces por más que tengamos experiencia no lo logramos y tenemos que pedirle ayuda a otra persona, ¿sí? Hay que saber pedir ayuda también, eso es importante. Se asocia a pocas complicaciones y la canalización de estas venas no interfiere las medidas de reanimación cardiopulmonar. Bien. Inconvenientes de la punción de las venas periféricas. Puede ser, bueno, a veces es complicado, es muy difícil colocarlas, por eso, ante un colapso circulatorio, por eso es como digo yo, por más que tengamos experiencia, pinchamos 2, 3, 4 veces como mucho y tenemos que pedirle ayuda a otra persona, a otro compañero que nos pueda ayudar, ¿sí? Soluciones hipertónicas no se pueden administrar porque son muy irritantes y van a producir lesiones a nivel venoso, como es el caso de la flebitis. ¿Sí? ¿Qué solución hipertónica se les ocurre? Que es muy común de pasar. Cuando el potasio está bajo, ¿se acuerdan el valor normal del potasio en sangre? 3,5 a 4,5 miliequivalentes por litro, ¿sí? A veces se hacen cargas de potasio, y esas cargas de potasio, es decir, que dentro de un sachet de 300 de fisiológico o 500 se le ponen 3 ampollas de cloruro de potasio, son 45 miliequivalentes. Siempre el paciente va a sufrir mucho, va a tener mucho dolor con las cargas de potasio, ¿sí? Se trata de que sea una vía central, no una vía periférica. Aunque hay casos que lo indican y se intenta colocar una vía periférica. Esa vía termina perdiéndose y se tiene que colocar otra, ¿sí? Se tiene que pasar a goteo lento también, ¿sí? Y recuerden, el potasio nunca endovenoso directo, nunca, ¿sí? Eso les va a costar la vida del paciente. Cada ampolla que agarramos tenemos que revisar qué es esa ampolla, ¿sí? Después les voy a compartir un caso de donde un enfermero diluye un medicamento, no me acuerdo qué medicamento, con una ampolla de potasio. Se lo administra endovenoso directo y la enfermera a la que se lo administra, que era una compañera de él, muere. Después se los voy a compartir, así lo leen. Profe, pero el directo en vena no provoca un paro. Claro, si es directo en vena, si es diluido, no. Ah, claro, claro. Diluido en 300, 500, ¿sí?
de solución fisiológica. Por eso nunca se administra directo en vena. En este caso que yo les digo, después se los voy a compartir, ocurre eso. Se ve que estaba mezclado con las ampollitas de solución fisiológica. La persona agarra una ampolla, no revisa, prepara la medicación utilizando como diluyente una ampolla de potasio. ¿Sí? Bueno, la incidencia de flebitis es elevada. ¿Se dieron cuenta, no, lo que les quiero decir, no? Sí, sí, sí. Bien. Tipos de catéter venoso periférico, disponemos de dos tipos, que es la butterfly o mariposa y la cánula venosa periférica, nombre comercial que utilizamos acá en Argentina, es el Avocat, ¿sí? La butterfly, el Avocat seguro que lo han usado un montón de veces. Ahora me pregunto, ¿la butterfly la han llegado a utilizar? ¿La conocen? Sí, la conozco, pero no, nunca la usé. Bien. A veces se suele utilizar para tomas de muestra de sangre, ¿sí? En pediatría la usamos mucho para toma de muestra de sangre. Acá tenemos el catéter venoso, acá tenemos el Avocat con los distintos números, y acá tenemos los catéteres endovenosos llamado butterfly o mariposa. Butterfly es mariposa en inglés en realidad, ¿no? Bien. Bueno, este cuadro después léanlo con tiempo, pero bueno, es más o menos los tamaños y los colores que utilizamos. El amarillo, que lo utilizamos mucho en pediatría, es el calibre 24, que es para medicaciones, infusiones de corta duración, venas frágiles. Se utiliza en geriatría, neonatología y pediatría. No consideraba que se utilizaba en geriatría, pero bueno, sí. Sí, porque los adultos mayores también tienen venas de acceso muy dificultoso. El color azul se utiliza para transfusiones sanguíneas, la mayoría de las medicaciones y fluidos, que es el número 22. El rosa para transfusiones sanguíneas, grandes volúmenes de fluido, es el 20. El verde, transfusiones sanguíneas, nutrición parenteral, grandes volúmenes de fluido, que es el 18. Después, bueno, vienen más grandes, ya tenemos el 16 que se utiliza en quirófano, el 14 también se utiliza en quirófano, ¿sí? Ya son más grandes y bueno, se puede administrar otra cantidad, otro volumen de líquidos también. Bien, accesos venosos centrales. Es un tratamiento endovenoso prolongado, puede provocar graves lesiones en las venas periféricas, como la que ya habíamos nombrado, habíamos dicho tromboflebitis, tumefacción, edematosa, flebitis también, ¿no? Las punciones frecuentes suponen un sufrimiento para el enfermo, por eso es que es preferible colocar una vía central y ya no lo pinchamos más, por lo menos por un tiempo. El tiempo que va a durar el catéter depende de criterio institucional también, ¿sí? Y tiene que ver con control de infecciones también. Control de infecciones de la institución determina el tiempo que va a estar el catéter. Accesos venosos centrales, continuamos. El cateterismo venoso central evita punciones repetidas, por lo que es de práctica habitual en el tratamiento del enfermo crítico. El paciente que está en terapia intensiva es habitual que tenga un catéter, un catéter venoso central. Bien, ¿cuáles son las indicaciones? Imposibilidad de obtener un acceso venoso periférico. Lo pinchamos por todos lados, no podemos colocarle una vía periférica, ahí está indicado. Acceso venoso central, ¿sí? Y cuando hay monitorización de la presión venosa central, también. Administración de nutrición parenteral, también. Administración de medicamentos incompatibles, ¿sí? Muchas veces lo que se usan son catéteres con distintos tipos de lúmenes, de luces, hasta 4. Hasta los que yo conozco, por lo menos 4. Si quieren ir preguntando algo, vayan haciéndolo, no hay problema, ¿sí? Continuamos con las indicaciones: administración de diversos líquidos, o infusión de fármacos, o quimioterapia, extracción frecuente de sangre, también se utiliza para extracción de sangre, administración de soluciones hipertónicas e hiperosmolares, ya esto lo habíamos nombrado como la carga de potasio, ¿se acuerdan? Bien, este gráfico es más que explicativo. Si se lo aprenden de memoria, mejor, ¿sí? A ver, esperen que hay un chat. Ah, bien. En las vías centrales, ¿para qué se debe usar cada luz?
Esto es importante, ¿se acuerda que estaba hablando de las luces? Por ejemplo, la luz distal es para medición de la presión venosa central, PVC, la fluidoterapia, la medicación. La luz medial, la luz del medio, la medial, nutrición parenteral total, siempre debe tener una luz para ella sola. Si no hay nutrición parenteral total, se puede usar para medicación. Después la otra luz, que es la luz proximal, es para medicación, para extracción de sangre, para transfundir sangre y hemoderivados. ¿Sabían, no, esto que los catéteres centrales a veces tienen más de una luz? Sí, Yo profe. llegué a ver hasta 3 nomás. Ah, bien, bárbaro. Sí, hay más. Yo dije de 4, creo que hasta 5. Igual después lo vamos a ver, porque en un momento vamos a hablar de un catéter, no sé si en esta clase o en la otra, pero vamos a hablar de un catéter que se llama el catéter de Swan-Ganz. ¿Sí, lo sintieron nombrar? No. Bien, bueno, eso lo vamos a ver. Bien, vena femoral. La vena femoral se forma a partir de las venas superficiales y profundas de las piernas, safena. Acá tenemos el gráfico, acá está, ¿vieron? La vena femoral, ¿sí? Vena femoral profunda, callado de la safena interna, safena mayor, safena, perforante de Dot, perforante de Boyd. Acá están estas venas, ¿sí? Van así, se mueven así en forma paralela. Bien, bueno, callado de la safena menor, vena popitlea, vena safena menor, perforantes posteriores, perforantes de Coquet. Esto es un poco para ir recordando también la anatomía de las venas, ¿sí? Bien, localización de la vena femoral por palpación de la arteria femoral. Acá tenemos la arteria femoral, marcamos esta línea que es entre la sínfisis del pubis, ¿sí? Y la espina ilíaca anterosuperior. En la mitad, en la distancia entre la sínfisis del púbico, la línea media, hace esta línea así, ¿ven? De la sínfisis del pubis y la espina ilíaca anterosuperior. No sé si se están ubicando todo esto como yo se los estoy explicando. Después de última voy a buscar algún gráfico más que los ayude. Se encuentra la arteria femoral y ahí se palpa la arteria femoral. Al lado de la arteria femoral encontramos la vena femoral. ¿La vena femoral para qué serviría? A ver si estamos. ¿Para la colocación de un stent? No necesariamente, en realidad ahora estamos hablando para una vía central femoral. En otro momento habíamos visto la arteria Disculpe. femoral. ¿Cómo? No, disculpe, me fue para otro lado. No, está bien. No pasa nada, la idea es tirar ideas. Como estamos hablando de arteria femoral, está pegada a la arteria femoral. Y ahí está la vena femoral. Esta vena la punzamos para una vía central. ¿Es de preferencia colocar esta vía central? No, porque es un lugar muy sucio, se puede contaminar, se puede infectar. No es de preferencia. Es un caso extremo que no podamos conseguir otra vía central. Profe, Sí, yo he visto que un médico ha sacado una muestra de ahí, sí, de esa vena, sí, sí. de ese mismo lugar. Sí, colocan, sacan muestra de sangre arterial en ese lugar. Con la misma forma que yo les acabo de explicar, punto medio entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis, en esa línea encuentran la arteria pulmonar, pulmonar, cualquier cosa dije, perdón, arteria femoral, ¿sí? Van a palpar y obviamente va a haber una especie de va a haber un pulso. Ahí con una aguja 48, 58, depende de la contextura del paciente, en un ángulo de 90 grados encuentran la arteria femoral para sacar muestra de sangre arterial, ¿sí? Bien. Complicaciones específicas para la cateterización de la vena femoral. La canulación de la vena femoral puede provocar hematoma, puede aparecer un hematoma importante por la punción accidental de la arteria femoral. Imagínense que están una pegada a la otra.
Entonces, sin querer, pueden tocar la arteria femoral y eso va a producir un hematoma. La trombosis y la bueno, puede aparecer trombosis y flebitis también. ¿Sí? Y bueno, puede afectar incluso la vena cava inferior. ¿Qué pasa si hay un trombo, una trombosis a ese nivel? Puede recorrer el cuerpo, puede impactar en pulmón, en pulmones, en cerebro, ¿sí? Puede producir una complicación mayor. Por eso se trata de no usar. Ya serían casos extremos, se utilizaría. Bueno, acá está la vena yugular interna. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la externa y habíamos visto la vena yugular interna, ¿sí? Y bueno, y acá está también el músculo esternocleidomastoideo. Como reparos anatómicos tenemos la clavícula, ¿sí? Acá tenemos la vena subclavia y está arriba de la primer costilla, estaría la vena subclavia. Fíjense en dónde está la vena subclavia, ¿no? Entre la clavícula y la primer costilla, ahí aparece la vena subclavia. Estos son reparos anatómicos para colocar la vía central. Una Bien. consulta. Sí, Como primera instancia, entonces, primero las venas yugular, la subclavia y la última femoral. sí, tal cual. Ya como última posibilidad, si no se puede colocar en otro lado, se utilizaría la femoral. En lo posible Listo. no se tiene que usar. Ahí, bueno, Y en el caso, licenciado, que se use la femoral y usted dijo que es una zona muy sucia y demás, Sí, ¿por cuánto tiempo se podría usar o qué cuidados deberíamos tener? y cuidados, máxima asepsia, limpieza de la zona, curas frecuentes, verificar que no se ensucie, ya sea por materia fecal, por pis. Obviamente es un paciente que va a estar con sonda vesical seguramente, ¿sí? Pero es una zona muy sucia. El tiempo que sea necesario, ¿por qué? Porque la puede perder y si la pierde, incluso las otras venas no son de acceso seguro. Por eso hay que cuidarla lo máximo posible. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. No, por favor. sí. Bien. Vena subclavia. Inicia su recorrido en la vena axilar. Recuerdan un poquito cuando habíamos visto un gráfico de esto. En el borde lateral de la primera costilla. Pasa por delante del músculo escaleno que separa la vena de la arteria subclavia. Continúa por detrás del tercio medio de la clavícula. Esto es muy anatomía, ¿sí? No se preocupen tanto por esto. Tipos de catéteres venoso central. Tenemos catéter de luz única. Vieron que el ejemplo que habíamos visto, el gráfico, tenían 3 luces. Bueno, está el de luz única, que es, o sea, una sola luz. Catéteres de luz múltiple, y ahí es el que aparece el de 3. Catéteres centrales de inserción periférica. Catéteres de arteria pulmonar. Este catéter de arteria pulmonar es el que llamamos Swan-Ganz, ¿sí? Que después vamos a ver bien en detalle para qué se utiliza. Bien, asignación de las luces de los catéteres de luz múltiple. Acuérdense, están proximal, media, distal. Hasta ahí habíamos visto. Después aparece otro que es de 4 luces, y ahí aparece la cuarta luz, ¿sí? Bueno, el de proximal es extracciones sanguíneas, administración de fármacos, administración de fluidos, administración de sangre. Media, la luz media, es administración de nutrición parenteral total, administración de fármacos o fluidos. El distal es para monitorización de la presión venosa central, administración de sangre, administración de fluidos viscosos, coloides o fármacos. Y la cuarta luz es para infusión de líquidos, administración de fármacos. Espero que no estén muy perdidos con estos temas. Profe, Sí, una pregunta. sí. Si en el proximal se está administrando un inotrópico, ya no le puedo colocar administrar sangre, ¿no? No. Pero bueno, pero por eso se van variando. Fíjense en Ah, que en la cuarta luz tiene administración de fármacos. O sea, si tengo en ese caso, en vez de colocarlo en la primera luz, lo coloco en la cuarta luz, el fármaco, y la sangre en otro. Por ejemplo,
Pero ojo que acá dice, sí, en el proximal, lo voy variando, ¿sí? Y a veces no todos los pacientes tienen nutrición parenteral total, ¿sí? O sea, lo puedo utilizar en esta luz también, en la luz media. Esto es lo que tienen que tener muy en claro, sobre todo si están usando todas estas luces y a veces hay medicación por todos lados, tienen que ir escribiendo de alguna forma o marcando con algún cartelito indicador cuál es la luz proximal, cuál es la media, cuál es la distal, cuál es la cuarta luz, para tenerlo en claro y evitar errores, ¿sí? El enfermero de terapia intensiva tiene que ser, como todo enfermero en sí o enfermera, tenemos que ser muy ordenados, ¿sí? Ordenados y esquemáticos en nuestra labor. Profe, le hago una pregunta. En el Sí. momento del registro también se anota, por ejemplo, lumen tal, anoté tal fármaco administré, o sea, especificar eso Sí. también. No, a veces eso no tan necesario, pero supongamos que usted tiene nutrición parenteral total, tiene inotrópicos, entonces sí, por la luz tal pasa el inotrópico, por luz tal pasa esto, por tal luz se infunde 2 unidades de glóbulos rojos. A veces no lo, ojo, porque a veces yo lo digo y no todo el mundo lo hace, ¿sí? No todo el mundo lo escribe y lo detalla así, pero lo correcto es hacerlo. Cuando es un capítulo aparte, no toca lo que es terapia intensiva, pero es un capítulo aparte, la evolución y el escribir, la evolución de enfermería, ¿sí? A veces lo tomamos muy por arriba, lo hacemos muy por arriba, pero hay que hacerlo detallado, lo más detallado que podamos. Bien, catéter de luz única. Los catéteres de luz única se utilizan cuando se precisa administrar terapia de forma intermitente o continua en una vena central de gran calibre. El de luz múltiple permite administrar varios tratamientos de forma simultánea, como lo que ya habíamos dicho. El número de luces pueden variar de 2 a 4. Bien. Catéter venoso central de inserción periférica se coloca desde una vena de la fosa antecubital, pueden ser de luz única o doble. Este es el que usan, si mal no recuerdo, en neonatología, ese tipo de catéter central de inserción periférica. Y lo hace enfermería. Bueno, este gráfico ya lo habíamos visto. Era un poquito como para volver a repasarlo. Catéteres de arteria pulmonar se utiliza cuando es necesaria la monitorización de la función pulmonar y cardíaca del paciente. Este es el que llamamos Swan-Ganz, ¿sí? Swan-Ganz como el nombre de los descubridores del catéter. El catéter posee diferentes luces que pueden ser usadas para administrar terapia o para monitorizar presiones. Incorporan un balón, tienen un balón en el extremo. Ese balón en un momento se insufla, ¿sí? Ese baloncito insuflado va a migrar hasta las arterias, hasta la arteria pulmonar y va a darnos los datos de qué presión tenemos en la arteria pulmonar. Una vez se hace el procedimiento, se tiene que desinsuflar. Si no se desinsufla, podemos producir un daño grave al paciente. Bien, continuamos con el catéter de arteria pulmonar. Dispone de un sensor de temperatura también. Se utiliza para medir la temperatura de la sangre y monitorizar el gasto cardíaco por termodilución. Se administra una solución a una temperatura determinada. Esa solución pasa por ese medidor de temperatura, ese sensor, ¿sí? Y ahí nos va a dar la temperatura, que se traduce, todo eso lo traduce el monitor, en lo que es el gasto cardíaco. Bien, complicaciones de los catéteres venosos central. Tenemos 2 tipos de complicaciones, las precoces y las tardías. Precoces, embolismo aéreo, taponamiento cardíaco, rotura del catéter, punción arterial, arritmias, fíjense en hasta arritmias, ¿no? Puede producir. Lesión nerviosa, desplazamiento del catéter, neumotórax o hemotórax. Esa es una de las principales complicaciones, ¿sí? Por punción accidental, trasvasación y punción del pulmón. Tardías tenemos infección, trombosis, lesión del vaso. A ver, esperen. Bien, vamos a ir viendo cada una. Embolismo aéreo. Bien, el émbolo
que es en realidad paso de aire, ¿no? Relacionado con el catéter venoso definido por la presencia de aire en la circulación venosa. Si el émbolo penetra en la circulación pulmonar, puede bloquear el flujo sanguíneo y ocasiona hipoxia, mala perfusión tisular. Si se toman medidas adecuadas, evoluciona. Si no se toman medidas adecuadas, esto puede producir la muerte del paciente. ¿Sí? El émbolo es presencia de aire. Ese aire va a evitar que haya una buena perfusión de sangre. Y bueno, puede producir obviamente la muerte. Y shock. Primero shock y después muerte. Continuamos con el embolismo pulmonar. Se tiene que resolver lo antes posible, inmediatamente en realidad. La causa, que puede ser rotura del catéter. A veces hay desconexiones de las alargaderas, ¿sí? Hay que colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo o en posición Trendelenburg y administrar oxígeno al 100%, dentro de lo que es el tratamiento del embolismo pulmonar, como primera medida, ¿no? Bien. A ver, esperen que me adelanto un poquito. Bien, medidas de prevención. Es siempre en enfermería, acuérdense siempre cuando hablo de cualquier tema que hable de enfermería, vamos a hablar de prevenir, ¿sí? Siempre. Utilizar conexiones tipo Luer-Lock, no sé si las conocen, son, es como se cierran a rosca cuando conectan. ¿Vieron cuando conectan el Avocat con el extremo distal de la tubuladura y lo conectan como si fuera que lo enroscan? ¿Lo vieron así o no? Bueno, no importa, si no lo vieron así, es una conexión tipo rosca. Se enrosca y hace clic, y ese clic es lo que indica que está bien cerrado de forma correcta. Ese es el tipo de conexión Luer-Lock. Aplicar apósito oclusivo tras retirar el catéter y mantenerlo así durante 48 horas. Eliminar el aire de todas las luces del catéter. Se hace el purgado de todos los catéteres. Catéteres y tubuladuras. Utilizar los clamps de cierre en los cambios de equipo. Movilizar adecuadamente las llaves de 3 vías. Mantener cerradas las luces que no se usan. Taponamiento cardíaco es otra complicación del acceso venoso central. Comprender el conjunto de trastornos hemodinámicos secundarios a un exceso de líquido en el espacio pericárdico que proporciona el miocardio e impide el correcto llenado del corazón. El exceso de líquido puede producir alteraciones a nivel cardíaco, ¿sí? Porque el corazón no puede manejar esa cantidad de líquido. Por eso es importante el control de ingresos y egresos de líquidos. Cuando el volumen de líquidos es importante, puede disminuir gravemente el gasto cardíaco, provocando shock y la muerte del individuo. Bien, continuamos con el taponamiento cardíaco. Puede producirse por la perforación de la vena cava superior también. La vena cava superior, ¿cuándo la vamos a perforar? Cuando intentamos ingresar el catéter venoso central. Por eso es una complicación del acceso venoso central. Bueno, vena cava superior, aurícula derecha o ventrículo derecho por un catéter venoso central. ¿Qué signos y síntomas van a aparecer que tenemos que tener en cuenta cuando el médico está colocando el acceso venoso central? Taquicardia, hipotensión, dolor torácico, disminución del pulso, trastornos electrocardiográficos. Eso lo vamos a ver en el monitor cardíaco, porque tiene colocado un monitor multiparamétrico el paciente. Descenso del gasto cardíaco, aumento de la PVC, descenso de la presión arterial. Acuérdense cuando tiene el catéter venoso, el catéter arterial, ¿sí? Vamos a estar viendo en el monitor multiparamétrico la presión arterial. Presencia de náuseas, dolor abdominal, disnea, taquipnea, inquietud, diaforesis, deterioro del nivel de conciencia. ¿Qué es diaforesis? Sudoración excesiva y fría, ¿sí? Bien. Medidas de prevención del taponamiento cardíaco. Evitar usar catéteres excesivamente rígidos. Comprobar el retorno sanguíneo de todas las luces tras la inserción del catéter. Se comprueba radiológicamente la inserción del catéter, ¿dónde está también? Retirar los catéteres centrales, cuando no sean necesarios se retiran enseguida. Recomendación para las curas del catéter venoso central:
Siempre, importantísimo, en todo procedimiento que hagamos, pero bueno, sobre todo cuando vamos a hacer una cura de un acceso venoso central, es el lavado de manos. Antes de la cura y después, obviamente. Ahí tenemos que tratar de respetar los 5 momentos. Observar las precauciones universales, evitar el uso de tijeras o elementos afilados porque accidentalmente podemos cortar el catéter, ¿sí? Utilizar técnica aséptica, estricta, guantes, barbijo y bata. Girar la cabeza del paciente hacia el lado contrario de la cura. Eso se entiende, porque si no el paciente va a respirar arriba de donde estamos curando el catéter venoso central. Y registrar la cura, importantísimo como parte de nuestra función. Así que bueno, gracias, llegamos al final. ¿Quedó alguna duda, algo para charlar en estos últimos minutos? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Sabe que para la cura de la vía central, nosotros tenemos que usar barbijo y guantes? Sí, Eso es lo correcto, sí, ¿no? sí, Porque a mí me pasó en la práctica de que mi profesor no usaba y yo en la teoría lo había leído. Y no le claro. dije nada a mi profesor, Sí, sí, pero... Y hablaba mientras estaba haciendo la curación de la vía central y tenía el paciente la cara para el otro lado. claro, sí, Pero sí. bueno, no me animaba a decirle y bueno, y no hablamos después con mis compañeros ese tema, pero yo sé que después el día de mañana yo tengo que usar, porque veo varios igual también que no usan barbijo. Claro, O de última, yo decía, bueno, no hablar mientras estás haciendo la curación. claro. Bueno, sí, Por- podría ser. Igualmente o- vieron que ahora, cada vez que ahora ya en el hospital o en la clínica ya usan barbijo todo el tiempo. claro, ahora sí, Ya ahora ha sí. cambiado un poco el mundo. Pero sí, siempre antes y bueno, más ahora, hay que usar barbijo. Porque la misma respiración que nosotros hacemos sobre una zona que tiene que estar con extremos cuidados, la estamos contaminando. Entonces hay que evitarlo. Licenciado, ¿la ciencia se hace cada 6 horas, 12 horas? Depende, es criterio de la institución. Se puede hacer cada 24 horas tranquilamente, porque también el manipuleo excesivo de esta zona tampoco es bueno. O sea, es bueno sí tenerlo curado, tenerlo limpio, pero tampoco hay que hacerlo excesivamente. Hay instituciones que dicen cada 24 horas, otras cada 48, otras cada tanto, pero bueno, básicamente es cada 24 horas mínimo. Y en el caso de que el apósito se manche, se moje, se humedezca, se despegue, ahí se hace una nueva curación. Pero tampoco hay que estar curándolo cada rato porque estamos manipulándolo demasiado y eso no es bueno también. Bien, ¿alguna duda más? Profe, Sí, en uno de los videos que está ahí en el Classroom que habla del acceso venoso central, la chica explica que cuando no utilizamos un lumen, bueno, si tenemos una vía central de 3 lumen, como sí. si no usamos, por ejemplo, la distal o la medial, tendríamos que tenerla purgada con heparina. Pero no Sí, le entendí esa parte, porque dijo de 1 a 1. Eso es lo que no entendí, cómo sí, son mantener esa diluciones. vía, no perderla. Sí, son diluciones de heparina, pero no siempre es bueno la dilución de heparina. ¿Pero por qué? Quizás pasándole o abriéndolo cada 24 horas y pasarle un poco de solución fisiológica o alguna solución del servicio, ya lo mantendrían permeable sin colocarle heparina. Porque sin querer le pueden pasar algún nivel de heparina y eso lo puede dañar también al paciente. Claro. Así que por ese lado no se preocupen tanto. ¿Alguna duda más o cerramos por hoy y nos encontramos la semana que viene? Licenciado, con el tema de los catéteres centrales, hay mucho peligro de bacteriemias, ¿no? Hay mucho peligro, por eso bueno, ahí está la importancia de la higiene de manos, lavado de manos, curación aséptica, con elementos estériles, ¿sí? Sí, siempre hay peligro. Digo, otra consulta, cuando el médico hace la venopunción, ¿no? De la vía central, Sí. ¿usa anestesia? ¿El paciente está consciente?
El paciente depende, hay casos y casos, pero sí se puede usar anestesia también, local. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque yo me acuerdo que en segundo año, cuando yo estaba estudiando, bueno, acá el hospital acá son de esos tipos pabellones, ¿no? Sí, Y yo me acuerdo que estaba en el fondo tomando los signos vitales y del otro lado, o sea, del otro extremo del pabellón se escuchaba el grito de un señor. sí, Y entonces le pregunto ahí a la enfermera, digo, ¿por qué grita el señor? ¿Por qué grita tanto de dolor? Me dice, no, el médico le está poniendo una vía central. claro. Sí, sí, se puede colocar anestesia. A veces no se usa, pero sí se puede. Evitamos el dolor y sufrimiento al paciente. Ah, bárbaro, muchas gracias. Local, ¿no? De forma local. Sí, 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 por supuesto. Así que bueno. Bueno, gente, los voy dejando y gracias por haber compartido este momento. Gracias, profe. Gracias, licenciado, hasta No, por luego. favor, Feliz gracias a día para ustedes. todos. Feliz día igualmente. Gracias, para todos. igualmente. profe. Feliz día. Gracias. Gracias. Hasta luego, feliz Cualquier día a cosa, todos. Feliz escríbanos. día, colegas. Feliz día, adiós.